Tenemos un esqueleto, ¿cierto? Un esqueleto central que se llama axial y un esqueleto que está a los costados que se llama pendicular. El esqueleto pendicular está formado por los miembros superior y miembro inferior. Y el esqueleto axial, cabeza, tronco, ¿cierto? Muy bien, pero nosotros vamos a ver hoy día el esqueleto, parte del esqueleto pendicular, que es el miembro superior. El miembro superior empieza en esta zona que se llama cintura escapular, que está formada por el hueso escápula o omóplato, bueno, la clavícula no lo traje, que sería este hueso de acá, y el húmero. Esos tres huesos forman lo que se llama cintura escapular, ¿cierto? La cintura escapular tiene dos articulaciones principalmente. Una que ustedes se tocan acá, que es la articulación acromio clavicular. Y la otra, que es la que a ustedes les permite hacer estos movimientos, miren. Flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. ¿Cómo se llama esa articulación? La comúnmente llamada articulación del hombro. Es la articulación gleno-húmera. Entonces, toda esa cintura escapular está formada por esos huesos. Empecemos con el primer hueso, que se llama omóplato. Le han puesto este nombre, ¿no, muchachos? Muy bien. El omóplato es un hueso plano, ¿ya? Un hueso plano. Cuando nosotros estudiamos una estructura anatómica, siempre lo estudiamos por vistas. Por eso ustedes han visto en su libro, cuando vean el néter, full vistas. Vista medial, vista posterior, vista anterior, vista superior, todas vistas. Las vistas más utilizadas son dos, la anterior y la posterior. Entonces acá no es la excepción. Vamos a estudiar una vista posterior y una vista anterior. ¿Cómo me doy cuenta en el omóplato que estoy posterior anterior? Por este gran prominencia acá. Cuando uno se palpa la espalda, acá se nota, ¿no? Incluso cuando uno es delgado, pues totalmente se nota, ¿no? Esa viene a ser este hueso de acá, que es la espina. Si yo veo la espina, no digo, esto es posterior. Por lo tanto, esto es anterior. Vamos a ver con anterior primero. En anterior yo voy a ver esta gran fosa, porque yo he visto, porque yo lo pongo acá en el alfiler y le ponen fosa sufraespinosa, fosa infraespinosa. Eso es no darse cuenta, ni siquiera estoy anterior y posterior para hacer eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta gran fosa que ustedes vienen acá, que es la vista anterior, se llama fosa subescapular. Entonces, si yo les pongo acá el alfiler, ustedes dirán fosa subescapular. Si ustedes, yo pongo el alfiler acá y me ponen un omóplato, pues eso no vale. Todo el mundo sabe que este es un omóplato. Lo que yo quiero es la estructura que señala, ¿ya? Fosa subescapular. ¿Qué les puedo preguntar acá? ¿Quién se origina? ¿Quién se origina acá? El músculo subescapular. Bueno, acá coincide con el nombre, ¿no? Fácil. Tiene un borde medial, ¿ya? O también sería, perdón, sería así, ¿no? Borde lateral. Tiene un borde lateral, o también llamado borde axilar, porque acá está el húmero, y este sería la axila. Por eso se le llama borde axilar o borde lateral. Tiene un borde medial, que está en relación ya a la columna acá, por eso también le llaman borde vertebral, ¿ya? Tiene un ángulo inferior, un ángulo superior y una escotadura escapular, ¿ya? En los bordes, en el borde axilar, ¿no? Acá se origina el músculo, ¿no? Acá se origina el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor, ¿ya? Pectoral mayor y pectoral menor. Y en el ángulo inferior el dorsal ancho. Muy bien. Y en la fosa subescapular, el subescapular. Si yo giro al otro lado, ya tengo la vista posterior. Destaca mucho esta estructura de acá que se llama la espina del omóplato. En la espina del omóplato se origina la cabeza posterior del deltoides, por si acaso, ¿ya? Sobre la espina está la fosa supraespinosa. Acá nace el músculo supraespinoso. Debajo de él está la fosa infraespinosa. Acá nace el músculo infraespinoso. Ahí coinciden. Si yo sigo la espina, termina en esta prominencia que se llama acromio. El acromio se articula acá con un hueso que se llama clavícula y forma la articulación acromio-clavicular, una articulación sinovial de tipo plano. Nosotros siempre vamos a estar hablando de articulaciones, entonces quiero que lo tengan claro. Antes había una clase de articulaciones sola, pero ya lo han sacado, ahora ponen piel solo. Antes decía piel y articulaciones, ya lo sacaron articulaciones. Ahora hablan de piel. ¿Por qué? Porque articulaciones se va hablando de acuerdo a cómo vas estudiando el miembro superior, ¿no? Pero como estamos acá, vamos a hacerlo. Las articulaciones se dividen desde dos puntos de vista, estructural y funcional. Estructural significa con qué tejido está formado.
si es cartílago, si es sinovia o si es tejido fibroso. Por eso hay tres tipos: cartilaginosas, fibrosas y sinoviales, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de las sinoviales? Es que la membrana sinovial forma líquido sinovial. Entonces las articulaciones sinoviales siempre van a tener líquido sinovial, ¿no? Así es como el aceite de las articulaciones. Si no hay ese líquido, no se puede mover la articulación y causa una fricción. Claro, te genera dolor. Sí. Entonces, ese es desde el punto de vista estructural, por el tejido, ¿ya? Las articulaciones cartilaginosas, no hay muchas, pues, ¿no? Está la sínfisis del pubis, está los discos intervertebrales, está el cartílago de crecimiento. Y las fibrosas, está la sindesmosis, básicamente. Las suturas también, ¿no? Del cráneo, son fibrosas. Pero las sinoviales sí son muchas. Si a mí me preguntan cualquier articulación del miembro superior, te aseguro que casi todas son sinoviales. Entonces, si a mí me dice, doctor, ¿cuál es la articulación acromioclavicular? No me voy a equivocar y digo sinovial y acierto. ¿Por qué sinovial? Pero yo no les voy a preguntar eso, sino el tipo de sinovial, porque las sinoviales hay un montón. Encaje recíproco, osía de montar, planas o artrodias, trocleartrosis o bisagra, pivote o trocoide, condilias, esféricas o enartrosis. Ahí voy 6, llevé. 6 tipos de sinoviales. Eso es lo que quiero que sepan, ¿ya? Entonces empecemos. La articulación acromioclavicular estructuralmente es, ya sabemos, sinovial. ¿Qué tipo? Plana o artrodia, ¿ya? Ahora, ese es desde el punto de vista estructural. Si yo quiero verlo desde el punto de vista funcional, ¿cómo se clasifica? Porque ustedes van a leer en los libros, ¿no? Dice, la articulación del hombro es diartrosis, que más abajo dice, la articulación del hombro es enartrosis. Pucha, uno se confunde. Total, ¿cuál de los dos es? Pero los dos están correctos. Porque arriba lo está diciendo el punto de vista funcional y abajo lo está diciendo el punto de vista estructural. Entonces, funcional, ¿cuál es? Ya les dije una, diartrósica. ¿Qué más? Anfiartrósica y sinartrósica. 3 tipos, ¿cierto? Diartrósicas, articulaciones con mucha movilidad. Anfiartrosis, poca movilidad. Y sinartrosis, 0 movilidad, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo se mueven las articulaciones, lo vas a clasificar. Si estamos en la acromioclavicular, ¿es una articulación que se mueve mucho o se mueve poco? Mucho. ¿Sí? A ver, mueve la articulación acromioclavicular. No estamos hablando de la del hombro, ¿eh? Estamos hablando de la acromioclavicular. Poco, ¿no? Al ajustas cuando uno levanta y por ahí que se mueve un poquito. Entonces es una anfiartrósica. Entonces yo puedo decir, la articulación acromioclavicular es estructuralmente sinovial de tipo plana y funcionalmente anfiartrosis, ¿ya? Por eso que ustedes van a ver esa combinación de clasificaciones en los libros y a veces los confunde. Pero lo tienen claro, ¿cierto? Muy bien. Aparte, bueno, hay sus ligamentos, pues, ¿no? Que unen los ligamentos acromioclaviculares y unos ligamentos que van del coracoides a la clavícula, que son los coracoclaviculares, llamados trapezoide y conoide. ¿Qué más? Luego tenemos esta prominencia pequeña, que es la apófisis coracoides. La apófisis coracoide es muy importante porque permite el origen e inserción de 3 músculos. ¿Origen de quién? Acuérdense que los músculos tienen 2, ¿cierto? Un origen y una inserción. Muy bien. Acá se originan 2 músculos. ¿Quién es? La porción corta del bíceps, el músculo coracobraquial, y se inserta un músculo que es el pectoral menor, ¿ya? Al final hay 3 músculos acá. Si yo les hago esa pregunta, si yo les pongo el alfiler acá, es probable que les pregunte quiénes son esos 3 músculos. Porción corta del bíceps, coracobraquial y pectoral menor, ¿ya? Luego tenemos esta cavidad, ¿cómo se llama? Cavidad glenoidea, que es la que se articula con el húmero para formar la articulación gleno-humeral, una articulación que permite flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. ¿Qué tipo es estructuralmente? Sinovial. ¿Qué tipo es sinovial? Enartrósica o esférica. ¿Y funcional cómo será? Diartrósica, gran movimiento. Es la articulación más móvil junto a la cadera, ¿cierto? Muy bien. Tiene ligamentos, como los glenohumeral superior, glenohumeral anterior, glenohumeral inferior. También tiene los acromiohumerales y los coracohumerales,
¿ya? Acuérdense que toda articulación tiene ligamentos, ¿cierto? Para evitar su luxación. Si los ligamentos se rompen, se puede luxar la articulación. Los ligamentos son elementos de movilidad estática, es decir, no generan movimiento, simplemente mantienen a una articulación estable, evitan su luxación. En cambio, el tendón es movilidad activa. Gracias al tendón nosotros nos movemos, no por los ligamentos, sino por el tendón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos las principales características del omóplato. Es lo mínimo que deben saber de omóplato. ¿Ya? ¿Qué hueso sigue? Húmero. El húmero. El húmero es un hueso largo. ¿Ya? Un hueso largo. Cuando estudiamos anatomía de huesos largos, basamos en 3 zonas nada más. Una zona superior, una zona inferior y la que está metida entre las dos, que es la diáfisis. A la zona superior le llamamos epífisis superior y a la zona inferior epífisis inferior. Obviamente sabemos que tiene una metáfisis y en los niños tiene un cartílago de crecimiento, ¿cierto? Pero para cuestiones anatómicas, 3 zonas: epífisis superior, diáfisis y epífisis inferior. Igual, vista anterior, vista posterior, vista lateral, vista medial si quieren. ¿Ya? Muy bien, estudiemos la epífisis superior del húmero. Entonces, vamos a estudiar todo esto de acá. Primero tengo esta estructura que es una cabeza, que se articula con la glena, ¿cierto? Esa viene a ser la cabeza humeral, ¿no? Cabeza humeral. ¿Qué característica tiene? Que es 1/3 de una esfera, miren, no es una esfera completa. 1/3 de una esfera. Si yo lo comparo con el fémur, es diferente, ¿no? El fémur es 2/3 de una esfera. En el húmero es 1/3 de una esfera. Debajo de esa cabeza hay un cuello, que es el cuello anatómico. ¿Ya? El cuello anatómico. Después siguen 2 prominencias, miren acá. Dos tubérculos, ¿no? Este sería un húmero derecho. Ahí, ¿no? Tiene 2 prominencias, miren. La más grande se llama tuberosidad mayor y la más pequeña tuberosidad menor. La tuberosidad mayor también le llaman troquíter y la tuberosidad menor también se llama troquín. La tuberosidad mayor o troquíter sirve para inserción de 3 músculos del manguito rotador, que es el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y el troquín o tuberosidad menor sirve para la inserción del otro músculo del manguito rotador, que es el subescapular. Entonces, ¿cuántos músculos forman el manguito rotador? 4. ¿Ya? Entre ellos existe un espacio, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? Ese espacio se llama, como es entre los tubérculos, le llaman espacio intertubercular, más conocido como corredera bicipital. ¿Por qué le llaman corredera bicipital? Porque ahí corre el tendón de la porción larga del bíceps, que me olvidé decirles dónde nace. La glena tiene un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo es donde nace el bíceps, miren, entonces yo lo tengo ahí, acá nace y por eso que se va así, ¿ve? Y corre por acá. Y luego ya se forma su parte muscular, ¿no? Que es esta. Y en el tubérculo infraglenoideo, ¿quién nace? La porción larga del tríceps, ¿ya? Acuérdense, tríceps, bíceps. Muy bien, entonces este es el surco intertubercular o corredera bicipital, que está protegido por un ligamento que se llama el ligamento transverso. ¿Cuál es la diferencia entre ligamento y tendón? Ligamentos de hueso a hueso. Hueso a hueso. Entonces, si acaba de hueso a hueso, pues es un ligamento, ¿no? Ligamento transverso y por debajo del el tendón. Ahora, ¿el tendón que une? Hueso, músculo. Así es, músculo, hueso sería, ¿no? Músculo, hueso. Muy bien. Eso es lo que, y bueno, y debajo de toda esta estructura ya está el cuello quirúrgico, ¿ya? Este es el cuello quirúrgico, la zona donde se producen la mayor cantidad de fracturas. Correcto. Luego tenemos ya en la diáfisis. En la diáfisis solo quiero que se acuerden 2 cosas. Primero, esta estructura que está acá, a veces uno lo palpa acá y lo siente, ¿no? Como una bola acá, duro. ¿Ya? Es esta prominencia, miren. ¿Cómo se llama? Tuberosidad deltoidea. O también llamada la B deltoidea. En este húmero se ve nota más, mírenme. Acá ve. ¿Lo ven?
La tuberosidad deltoidea o la famosa B deltoidea. Su nombre lo dice. ¿Quién se inserta ahí? El deltoides. Es un músculo muy potente que me permite hacer este movimiento. Muy potente. Es el que lo trabajan cuando hacen gimnasio, ¿no? Para sacarlo. No, el deltoides. Y en la parte posterior, yo hasta ahorita no he encontrado un hueso donde lo pueda ver. Se dice que hay un canal que viene así, que lo deja el paso de un nervio, deja como un canal acá, que se llama el canal de torsión. Nunca lo he podido ver, pero los libros están, ¿no? Se llama el canal de torsión. ¿Quién encuentro en el canal de torsión? Es un nervio que viene por acá. Que cuando yo me rompo el húmero, obviamente en la diáfisis, lo puedo lesionar a ese nervio. El húmero. ¿No? Si yo lesiono ese nervio, la persona viene así, ve. Y si levanta la mano, no puede. Porque ese nervio me inerva los músculos extensores del antebrazo. Me permiten hacer la muñeca hacia atrás. Me permite levantar el dedo pulgar así. Porque estos son otros músculos que lo hacen esto, ¿no? ¿Qué nervio es? El nervio radial. ¿Ya? Se le llama la mano péndulo, mano caída. Entonces, una fractura diaficiaria, como el canal de torsión está ahí, el nervio pasa ahí y lo puede lesionar. Entonces, en el canal de torsión está el nervio radial. Pregunta de examen de residentado, internado, le gusta preguntar un montón de veces. El canal de torsión. Entonces, dos cosas recuerden de diáfisis, ¿eh? Que es un hueso triangular, tiene una cara medial, una lateral, una anterior, una anterior, ¿no? Eso ya es, no creo que eso se pregunte. Muy bien. Luego vamos a la epífisis inferior del húmero, la cual llamamos paleta, ¿no? Como se dan cuenta es como una paleta, ¿no? Media plana. ¿Ya? Que tengo que ya también darme cuenta en la vista anterior y posterior quién es quién. ¿Cómo me doy cuenta fácilmente quién es anterior o posterior? Por la fosa. Hay tres fosas, miren. Acá una sola y acá dos. Una más grandecita y una más pequeñita. Donde hay dos y más pequeñas, esto es anterior. Y donde hay una más grande, es posterior. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la posterior? Porque ahí termina este hueso que está acá. Miren. El famoso codo. Este es el codo. Este ustedes llaman codo. ¿Qué es el codo? No es otra cosa que el olecranon del cúbito. Por eso que esta fosa se llama olecraniana. ¿Ya? Entonces la fosa más grande es la fosa olecraniana. Y eso es posterior, porque es posterior, pues. ¿Ya? Entonces la fosa olecraniana es la fosa más grande y es posterior. Y la anterior, las dos fositas son, como acá está el cúbito, miren. Cuando ustedes extienden el cúbito, el olecranon se mete a la fosa olecraniana. Y cuando ustedes doblan o flexionan o doblan el codo, esta estructura que está acá se mete acá, miren. Por eso que a esta fosita le llaman fosita cubital, porque este es el cúbito. Pero a veces también le llaman con otro nombre, porque esta estructura se llama apófisis coronoides. Y la apófisis coronoides ingresa acá a esta fosita, por eso también esta fosita se le llama fosa coronoidea. ¿Ya? Fosa coronoidea o fosita cubital. Y atrás, como va el olecranon, fosa olecraniana. ¿Y la otra fosita para quién es? Préstame ese hueso. Para el radio. Así es, porque el radio está acá. Cuando ustedes doblan el codo, el radio hace esto y también se inserta acá. Por eso que a esta fosita le llaman fosita radial. ¿Ya? Muy bien. Esos son con respecto a las fosas. ¿Qué más encuentro yo en el húmero? Siempre la cabeza mira medial, porque la cabeza es así, ¿no? Y esto es lateral. Por lo tanto, si la cabeza mira medial, este es medial y esto es lateral. Eso tiene que ubicarse. Por lo tanto, esto es el epicóndilo lateral, cóndilo, tróclea y epicóndilo medial. Epicóndilo lateral, cóndilo, tróclea y epicóndilo medial. Antiguamente llamado epitróclea, el epicóndilo medial. ¿Ya? Ahora llaman epicóndilo medial. Si yo tengo acá el olecranon, ahí, entre el olecranon y lo que es la tróclea, acá se forma como un surco o como un espacio que se llama el espacio o surco epitrócleo olecraniano. ¿Ustedes alguna vez se han golpeado el codo así? ¿Y sienten una electricidad en el brazo? Eso se refiere a este surco que está acá, que es el surco
el surco epitrócleo o el ecraniano, ¿ya? ¿Qué es este? El surco epitrócleo o el ecraniano. Acá hay un nervio. ¿Qué nervio es? Acá, miren. ¿Qué nervio es? Por acá sería, por acá, perdón. ¿Qué nervio es? Cubital, ¿eh? El nervio cubital. ¿Ya? Con el cúbito, nervio cubital. Muy bien. Entonces, eso es lo que es con respecto al húmero. Con respecto al cúbito, fácil, lo que quiero que sepan que es un hueso largo, tiene su apófisis coronoides, tiene su olecranon, ya tiene su carrilla articular para el radio en la parte proximal, en la parte distal tiene su cabeza para articularse con el radio y tiene su apófisis estiloides. Con respecto al radio, es un hueso largo, tiene su cabeza radial, su cuello radial, la tuberosidad bicipital. ¿Quién se inserta en la tuberosidad bicipital acá? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? El bíceps braquial. Y en la apófisis coronoides, aparte de insertarse en la fosa coronoidea, ¿quién se inserta acá? Tríceps. No. El tríceps se inserta acá en el olecrano. Acá. Pero este está adelante, está acá. Ah, ya. ¿Quién se inserta acá? En la apófisis coronoides, el braquial anterior. Acuérdense que el músculo braquial anterior es más potente que el bíceps. Más potente. ¿Ya? Si yo me rompo el bíceps, cuando me rompo la porción larga, no pasa nada. Porque tengo el braquial anterior que es potente y puedo seguir levantando el peso que levantaba antes, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces el radio tiene su cabeza, su cuello, su tuberosidad bicipital, y hacia la parte inferior tiene su carrilla articular para la cabeza del cúbito y forma la apófisis estiloides radial, ¿no? Esta de acá. Y la otra es la cubital. En la parte posterior tiene un tubérculo que a veces uno hace esto y se puede palpar ahí, algo duro acá. Eso se llama el tubérculo dorsal o también llamado tubérculo de Lister. Acuérdense de eso, le he preguntado un montón de veces. ¿Cómo se llama este tubérculo? Tubérculo dorsal o de Lister. ¿Ya? ¿Qué es esto? Un punto de referencia anatómico para pasar clavos endomedulares en el radio, en fracturas en niños sobre todo. ¿Ya? Hacemos un cortecito pequeño y le pasamos el clavo. Punto de referencia, el Lister. Muy bien. Articulación del codo. La articulación del codo es una articulación bastante compleja, que está formada básicamente por los tres huesos: radio, cúbito y húmero. Entonces, ustedes se dan cuenta, el codo lo forma el húmero, el cúbito y el radio. Entonces, hay una articulación húmero cubital, húmero radial y cúbito radial. O sea, es como un triángulo, ¿no? Tres huesos. Entonces hay tres articulaciones acá. Vamos con la primera. Húmero cubital. Ya sabemos que es con el olecrano y ya sabemos que es con la apófisis coronoides, porque les mencioné, ¿no? ¿Y qué movimiento me permite hacer el cúbito con el húmero? Este movimiento, miren. Extensión, flexión, o sea, hacer esto. ¿Qué tipo de articulación hace ese movimiento? ¿Ustedes han visto la puerta? Solo se cierra y se abre. No tiene otro movimiento. Lo mismo pasa acá. Por lo tanto, es una bisagra. La articulación húmero cubital es trocleartrosis o bisagra. ¿Ya? Muy bien. La otra es la que sucede entre el húmero y el radio. ¿Pero qué parte del húmero? El cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Y también hacen este movimiento de flexión-extensión. Pero se dice que el radio, aparte de ser flexión-extensión, también rota. Hace pronosupinación. Entonces tiene tres movimientos. A diferencia de bisagra que tenía dos. ¿Y qué tipo de articulación entonces sería? Ya no sería una bisagra, pues, ¿no? Porque bisagra solo es flexo-extensión. Acá tiene flexo-extensión y rotación. ¿Qué tipo de articulación me da esos tres movimientos? Su nombre lo dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque se forma entre la cabeza del radio y el cóndilo del húmero. Por lo tanto, ¿qué articulación es? Condilia. ¿Ya? Acuérdense, la diferencia entre una articulación condilia y bisagra es que la condilia, aparte de darte flexo-extensión, permite rotación. Por eso que ustedes leen libros antiguos, y les dicen la articulación de la rodilla es articulación bisagra. Así decían antes. ¿Por qué? Porque decían, no, la rodilla solo la doblas y la estiras, no pasa más. Pero ahora nos damos cuenta que no, que la rodilla también gira durante su movimiento. No mucho, pero lo hace. Entonces lo han cambiado y ahora es condilia. Entonces ya tenemos húmero cubital, bisagra trocleartrosis, húmero radial, condilia. Y nos falta la articulación cúbito radial proximal, porque se articulan a dos niveles, ¿no? Se articulan acá y se articulan también en la parte distal. Ahí, ¿no? Más o menos ahí.
En ambos lados se articula. ¿Y cuál es la función que tiene la articulación húmero-cubital? La pronosupinación. Esto gira, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Empecemos con la articulación cúbito-radial proximal. ¿Qué tipo es? Sinovial de tipo pivote o trocoide. Ustedes han visto, ponen un pivote y giran alrededor. Eso significa pivote. Entonces, claro, pues esta articulación al tener esto te permite hacer esto, pues, pronosupinar. Lo mismo sucede en la parte distal que también es pivote o trocoide. ¿Ya? Entonces el codo tiene tres articulaciones, miren. Troqueartrosis, condilia y trocoide. Ahora, si les preguntan, funcionalmente, ¿cuál es la articulación predominante en el codo? ¿Cuál sería? ¿Cuál de las tres predomina? ¿O cuál es el más notorio? La flexoextensión, pues. Cada rato estamos doblando y estirando nuestro codo. Es lo que destaca. Por eso ustedes van a leer, dice, funcionalmente la articulación del codo es troqueartrosis o bisagra. ¿Ya? Les digo esto porque lo leen, dice, pero usted me ha dicho que hay tres articulaciones, acá me dice que hay una. No, te hablan ya del punto de vista funcional, en general o predominante. ¿Ya? Muy bien. Pero también el cúbito y radio se articulan acá en sus diáfisis a través de una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? La membrana interósea. ¿Ya? A eso se llama sindesmosis. Y la articulación por sindesmosis, desde el punto de vista estructural, es una articulación fibrosa. Y funcional, ¿son anfiartrosis o son sinartrósicas? ¿Ya? Un poco difícil definir ahí. Debe haber algo de movimiento, debe ser una anfiartrosis. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos los huesos del miembro superior y también les hago algunos ya origen de algunas partes musculares. La otra clase terminamos con huesos del miembro inferior y músculos del miembro superior. Y la otra clase, músculos del miembro inferior y están listos para su examen.